¿Te has planteado alguna vez cómo es un ordenador por dentro? No difiere mucho de un humano. Podemos encontrar órganos en su interior, partes, que podemos sustituir fácilmente. Seguro que nos ahorra más de €1. Hoy en Nisensei precisamente vamos a desvelar qué hay en el interior de un ordenador y vamos a explicar cada una de sus partes. Atento, te puede interesar mucho. Vamos a profundizar en lo que es el interior de un ordenador. Vamos a ver de qué partes está compuesta y cómo sustituirla. Me gusta dar una visión de un ordenador tal y como yo lo veo, es como si fuesen los órganos de un humano. Igual que podemos abrir un cuerpo y encontrar distintos órganos con una cierta función, en un ordenador, si quito la tapa de la torre o la tapa de un portátil, puedo distinguir una serie de elementos que tienen una función dentro de lo que es el sistema informático. Algunos forman parte de lo que es el sistema principal y otros son periféricos. Cuando abrimos una torre, pues al igual que esos órganos, pues podemos distinguir en su interior un gran circuito. Esto es una torre abierta, prácticamente está vacía, solamente tiene una serie de elementos. Podemos distinguir en la parte superior derecha lo que es la fuente de alimentación y un gran circuito que está atornillado a uno de los laterales de la caja, y que eso llamamos placa madre, placa principal o placa base. Cualquiera de los tres nombres es perfectamente válido. Y un ventilador de caja y algún periférico que tenemos que está un poquito fuera de la imagen. El ventilador de caja va a disipar el calor del interior de la caja. ¿Qué es la placa madre? Por tanto, placa base o placa principal, ese circuito grande que hemos visto allí atornillado. Bien, pues los componentes electrónicos no pueden ser usados directamente, son relativamente pequeños, las conexiones no son manipulables con los dedos y tenemos que insertarlo en un circuito que nos permita manipularlo y que permita conectarnos al resto de los dispositivos. Por tanto, todos los circuitos se suelen soldar a esta placa base, y de manera que nos permitan conectores para que podamos para que sea fácilmente manipulable y podamos sustituir las piezas del ordenador sin ningún tipo de problema. Las piezas, la gran mayoría, están pensadas para que solamente puedan encajar en una sola postura y además no haya confusión. Si una pieza encaja en un sitio, probablemente haya más de un sitio similar, pues probablemente funcionará en todos los sitios, puesto que conectores iguales, la tendencia es que se pueda conectar sin ningún tipo de problema. Funcionará correctamente una pieza si lo conectamos a cualquiera de los conectores donde encaja. Bueno, pues como he dicho antes, la placa base se atornilla a uno de los laterales, se conectan todos los componentes y por detrás ahora veremos que libera una serie de conexiones para poder conectar los que llamamos periféricos externos. Es difícil elegir una placa base, hay que tener muchos factores en cuenta. De hecho, conforme va pasando el tiempo, las placas base van evolucionando también, de manera que un microprocesador digamos todas las piezas que tenemos, es posible que cuando vayamos a comprar un nuevo modelo pues no nos encaje porque el conector ha cambiado o algo parecido. Hace años que eso no ocurría, sino que había un estándar de conectividad. Hoy en día ese estándar se intenta mantener, pero ya es complicado que un microprocesador que se ha diseñado específicamente para una cierta velocidad y unas ciertas prestaciones requiere normalmente de un nuevo tipo de placa base que le permita ofrecer esas prestaciones. Por tanto, vamos a encontrar miles de placas bases en el mercado. Para elegirla es preferible acudir a un experto. No es objetivo del curso hacer o intentar que los alumnos puedan decidir cuál es la mejor compra de una placa base, sino que nos dejaremos aconsejar por los expertos para que nos digan cuál es la placa base que mejor se adapta al microprocesador que vamos a comprar y a las necesidades. En cualquier caso, también compramos ya ordenadores preconfigurados donde ya se ha elegido una placa base con un microprocesador y va a funcionar sin ningún tipo de problema.
Una placa madre. Bueno, aunque he dicho que las placas madre hay muchísimos modelos, casi todas siguen el mismo patrón, aunque parezca mentira. Va a cambiar el tipo de conector, es decir, no vamos a poder, si compramos un microprocesador nuevo, es posible o no que podamos conectarlo a nuestra placa madre, pero vemos que casi todas van a seguir un patrón. En un vídeo que os voy a presentar luego, os voy a abrir un ordenador y os voy a decir todos los componentes, cómo se quitan y cómo se ponen. En general, los componentes se respetan en cuanto a su función, y os voy a enseñar también a sustituir alguna de sus piezas. Probablemente eso os va a ahorrar más de €1 y más de 2. Veis una placa base y todos los periféricos aquí en la zona esta de aquí, todos los periféricos que podemos conectar a esa placa base. Pues tenemos que el microprocesador, el cerebro del equipo, lo que ahí está marcado como CPU, que ya veremos que es un término un poco erróneo, el ventilador que se coloca encima de lo que es el microprocesador, la memoria RAM que la colocaremos en su sitio, fuente de alimentación, lectoras de DVD, lectora óptica, disco duro magnético y la tarjeta de vídeo, que a veces vienen integrada en la placa, o la colocamos una de una gama superior de forma en el slot de expansión, que veremos también lo que es el slot de expansión, y vemos como la placa base está repleta de conectores, y en la parte de arriba vemos los conectores que deja por fuera de la caja del ordenador para que podamos conectar los distintos periféricos externos de la máquina. Bueno, el procesador. El procesador tal vez es la pieza más importante del equipo. Lo digo porque es el que tiene capacidad de decidir, la capacidad de ejecutar tareas, de ejecutar programas. Algunas definiciones: una instrucción es un mandato simple que el procesador puede realizar, como por ejemplo suma dos números. Le podemos dar un dato de entrada, un número, otro dato de entrada, otro número, y le puedo indicar al procesador: súmame estos dos números. El resultado tendremos que sacarlo por un dispositivo de salida. Los ordenadores operan a una velocidad tremenda, estamos hablando de miles de millones de instrucciones por segundo. Es decir, las tareas que hacen los ordenadores las hacen muy rápida. ¿Qué es un programa? Bueno, pues un conjunto ordenado de instrucciones, es decir, yo le puedo dar instrucciones a un ordenador, pero si ordeno esas instrucciones, al igual que una receta de cocina, el ordenador logrará hacer una tarea. Un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones e instrucciones que permite solucionar un problema. Los programas normalmente van asociados a un algoritmo que me permiten solucionar el problema. ¿Cómo es el cerebro de un equipo? Bueno, os lo voy a enseñar físicamente en el vídeo posterior, donde voy a sacar un microprocesador del interior de un ordenador, pero ahí tenéis más o menos un aspecto. Son bastante pequeños, es decir, ocupan apenas unos centímetros, y hay dos marcas principales. Intel, que bueno, fueron pioneros, casi fueron inventores de lo que es el microprocesador, y le sigue muy de cerca en comercialización AMD, que también son diseñadores y desarrolladores de microprocesadores. Hay muchos más fabricantes, pero para PCs domésticos, es decir, para ordenadores domésticos, estos son los dos más importantes, los dos principales. A veces se le llama el término CPU a este tipo de aparatos, incluso hasta la torre se le llama CPU. La CPU, que son las siglas de Central Process Unit, unidad central de proceso, en realidad es parte de la arquitectura interna del microprocesador. Es como llamarle embrague a un coche, es decir, el embrague es una parte del coche, y no se le puede llamar embrague a un coche, puesto que el coche es el nombre que recibe el todo, el conjunto. Dentro de un microprocesador hay una CPU, obviamente, pero no es la CPU solo el microprocesador, tiene más partes. Slots de conexión, ampliaciones. Las placas base disponen de unos conectores, unos slots. Se le llama slot cuando las tarjetas, los circuitos van de forma perpendicular. Esos slots me permiten ampliaciones del ordenador hacia el exterior. Le puedo colocar una gráfica mejor, le puedo colocar una tarjeta de sonido mejor, y ha ido los slots, como veis en la parte derecha del todo, esas conexiones que están ahí han ido variando a lo largo del tiempo. Actualmente los slots más normales son los llamados slots
PCI. Los ISA que veis en la parte superior ya desaparecieron, la GP también, que era para tarjetas gráficas, y se ha quedado prácticamente todo cerrado a lo que son los slots PCI. La RAM también va encajada en slot actualmente, pero son slots específicos para RAM. Cuando el modelo de RAM varía, también cambia el tipo de conector, y también lo veremos en su momento. Bien, ahí tenéis a lo largo del tiempo, también os voy a mostrar RAM físicamente, a lo largo del tiempo cómo ha evolucionado un poco lo que es la RAM y cómo se coloca dentro del slot. Lleva dos pestañas que al cerrar dejan aprisionada la RAM dentro del circuito, así cuando el ordenador se mueve accidentalmente o por transportes, pues lo que es el circuito no se sale de su sitio. ¿Qué es la BIOS? La BIOS son las siglas de Basic Input Output System. El RTC son las siglas de Real Time Clock, reloj de tiempo real. La BIOS es sistema básico de entrada y salida. Y una pila. Hay una pila que también veremos cómo en el vídeo posterior, cómo se extrae, cómo se cambia. También aprender a cambiarla nos va a ahorrar unos cuantos euros. Y bueno, la BIOS es un pequeño programa que tiene el ordenador. Antiguamente se hacía en un tipo de memoria que no era sustituible, se llama ROM, memorias de solo lectura, Read Only Memory, pero actualmente se suelen hacer en memoria flash, es decir, se pueden cambiar puesto que se puede actualizar. La actualización de una BIOS no es recomendable para gente que no lo sepan hacer, puesto que pueden dejar un ordenador completamente inútil y requeriría un servicio técnico mucho más serio. La BIOS, a ver si somos capaces de explicarlo. Cuando yo enciendo un ordenador, el ordenador prácticamente no sabe nada. Hay que cargarle el sistema operativo desde lo que es el disco duro hasta la RAM. Por tanto, la BIOS es una memoria que no se borra, inicial, que contiene las instrucciones básicas para que el ordenador comience a funcionar. La BIOS se va a encargar fundamentalmente de comprobar primero si los periféricos están en buen estado, funcionan y están en buen estado, y lo segundo que se va a encargar es de darle la orden a lo que es el disco duro para empezar a vaciar el sistema operativo sobre la RAM. Una vez que todo el sistema operativo se ha copiado a la RAM, el ordenador en ese momento comienza a funcionar. Por eso es ese momento cuando le damos al ordenador, aparece en primero una pequeña pantalla que sería la BIOS chequeando de alguna manera todo el ordenador, y posteriormente tardaríamos un rato en que el sistema operativo se copie desde el disco duro hasta la RAM. Una vez que se ha hecho la copia, ya nos aparecería la pantalla de bienvenida y ya comenzaría a funcionar. Tampoco es recomendable que toqueteéis los parámetros de la BIOS. Parámetros de la BIOS se hace con una combinación de teclas justo al encender el ordenador. Hay que ser muy rápido antes que empiece la carga del sistema operativo, y ahí podemos, la gente experta, la gente que dominan esta parte, pueden toquetear configuraciones para optimizar el ordenador. El Real Time Clock es un reloj que tiene el ordenador, que cuando el ordenador está apagado, ese reloj sigue en funcionamiento. Permite también guardar los parámetros de la BIOS, esta pila, y lo que hace es, fundamentalmente, esta pila es mantener la fecha y la hora del ordenador, ya digo, junto a los parámetros de configuración de la BIOS, y cuando el ordenador enciende, el ordenador acude primero a ver cuál es la fecha y la hora, si no se actualiza automáticamente a través de internet o no tiene conexión de internet. En el caso de que la fecha y la hora no estén actualizadas, muchos programas no pueden dar problema. Por tanto, es conveniente que esta pila esté en buen estado. La pila normalmente suele durar 4 o 5 años, incluso hasta más. Generalmente nos da un aviso justo al arrancar el ordenador diciéndonos que la pila está ya agotada, y la operación de cambio de pila es muy fácil. Quitamos la tapa, sacamos la pila, colocamos una nueva y configuramos de nuevo la hora, y eso pues ya nos dejaría listo lo que es el sistema de nuevo. Vamos a ver de una manera más práctica lo que es la configuración de hardware. Para ello he cogido un ordenador roto del centro, lo he desatornillado previamente para que podamos retirar las piezas,
y vamos a explicar parte a parte cuáles son sus piezas. Como os dije en el vídeo anterior, un ordenador es similar a los órganos de una persona. Podemos identificar una serie de partes y vamos a intentar explicar las partes más importantes, las partes de alguna manera más relevantes, que nos va a ayudar a entender cómo funciona esta máquina. Lo primero que os quiero llamar la atención es de esta pieza que hay aquí, que es lo que llamamos fuente de alimentación. La fuente de alimentación dispone de un conector con el cual lo enchufaremos a lo que es la corriente de casa, la corriente doméstica, un interruptor on-off, y de aquí sale un mazo de cables, al interior del ordenador, que contiene lo que es la alimentación a distintas tensiones para las distintas piezas. Tiene alimentación a 3,3 voltios, tiene alimentación a 5 voltios, tiene alimentación a 12 voltios. ¿Por qué distintos tipos de alimentaciones? Porque depende, la electrónica, por ejemplo, funciona a una tensión mucho más baja, mientras que todo tipo, los motores, etcétera, etcétera, necesitan mucho más tensión para que la intensidad dentro de los cables sea un poquito más pequeña. Podemos distinguir que tiene una serie de conectores. Por ejemplo, este conector grande que podemos ver por aquí es el que va a alimentar lo que es la placa base que la hemos explicado ya en la parte anterior, y vemos aquí que hay un conector que coincide. Realmente la electrónica de lo que son los PCs es una electrónica que, como suelo decir, está hecho un poco para tontos, puesto que no hay manera de equivocarse. Si observamos bien, hay una serie de conectores que nos impiden que se coloque en una postura que no es la correcta. Y luego tiene aquí una pestaña que únicamente puede entrar en esa parte de ahí. Vamos a utilizar una cámara auxiliar para que veáis de alguna manera la conexión, y vemos que tiene una pequeña pestañita que nos va a impedir que el conector se coloque de una postura que no es la correcta. Vamos a ver cómo se inserta lo que es la corriente. Si lo presentamos y apretamos un poco hasta que hace clic, lo que es la placa base quedaría ya correctamente alimentada con la fuente de alimentación. Disponemos de otro tipo de conectores. Estos conectores también ya están obsoletos, son antiguos. Y vamos a ver, por ejemplo, otra parte del ordenador, que es el disco duro. El disco duro normalmente se suele colocar en unas bahías. En este caso, este tipo de bahías se liberan utilizando una pequeña presión en algunos de los laterales. Y vemos que la alimentación de este disco duro coincide perfectamente aquí. El disco duro quedaría alimentado. No es suficiente, puesto que tendríamos que conectar lo que es los datos para poder suministrarle los datos a la placa base. Este conector, como he dicho antes, es un conector antiguo, es un conector de tipo IDE, y aunque vamos a ver cómo se conectaría realmente, porque tengo ahí cables IDE que nos va a permitir ver cuál es la conexión. Mientras tanto, voy a dejar el disco duro colocado por aquí. Ya vemos que la placa base, por un lado, que es este circuito grande que tenemos el fondo atornillado en la caja. Por otro lado vemos el disco duro, y vamos a empezar a ver más partes. Debajo de ese ventilador, aunque ese ventilador no es el suyo, lo he colocado para que sea una idea. El otro ventilador estaba roto y probablemente se ha perdido. Ese ventilador que tenemos ahí, lo que haría sería refrigerar al microprocesador. Ya sabéis que el microprocesador es el cerebro del equipo. Funciona y consume bastante corriente, con lo cual se calienta, y entonces hay que estar constantemente refrigerándolo. Para refrigerarlo, os muestro. Lleva lo que es un disipador de aluminio con todas esas aspas. Esas aspas lo que hace es que el calor se pueda transmitir bien a todas las aspas, y entonces el aire que circula por parte del ventilador va a permitir un mejor enfriamiento de lo que es el microprocesador.
Y aquí en el fondo pues estamos viendo lo que es el cerebro del equipo en sí, lo que es el microprocesador. Esto es, digamos, una de las partes más importantes, básicas, que si no, no tendríamos ordenador. Es lo que conocemos como Pentium. En realidad, como hay varias marcas, Pentium es la marca comercial es un modelo comercial de Intel. Pues lo que tenemos aquí es un microprocesador que se libera con una patilla que tiene. Voy a acercar de nuevo la cámara para que veáis cómo libero esa patilla. La patilla simplemente se aprieta hacia abajo. Se aprieta hacia abajo y sale. Una vez que está la patilla en la posición alta, puedo agarrar ya el microprocesador y retirarlo si se deja. Perdón, había que levantar un poquito más la patilla. Ahora sí, aquí tenemos el microprocesador. ¡Epa! Tenemos el microprocesador. Bien, el microprocesador, si le doy la vuelta, vemos que tiene multitud de contactos. Voy a subirlo también en la parte de arriba para que se vea. Tiene multitud de contactos, son los llamados pines. Estos pines lo que hacen es recibir los datos, entrada de datos y salida de datos. Y en el interior, el microprocesador realmente está debajo de la chapa. Es un elemento con millones de transistores, de un circuito extremadamente pequeño, y está cubierto, protegido por esa chapa. Y esto sucio que estáis viendo aquí, a ver si nos deja ver un poco la marca, es una pasta conductora de calor que hay, que se le echa para que pueda transmitir bien el calor a lo que es el disipador. Esto concretamente, no sé si se puede apreciar bien, es un Intel Celeron, ¿vale? Para volver a colocar el microprocesador, normalmente suele tener, veis en la parte, en la esquina inferior izquierda, como falta uno o dos pines. Si miramos en lo que es el zócalo que está ahí colocado, ¿vale? Voy a intentar también enfocar un poquito más. Pues también debe faltar uno o dos pines en alguna de las posiciones. Vemos que en la parte superior izquierda. Luego presentamos el microprocesador de nuevo. Si viéramos que no encaja, significa que lo hemos colocado en una de las posturas erróneas. No hay que forzarlo, puesto que doblaríamos las patillas. Colocado una vez el micro, lo que hago es cerrar y el micro ya quedaría completamente prisionero otra vez de los contactos. Vamos a ver otra parte importantísima, que es la RAM. A diferencia que un cerebro humano, donde la memoria y la capacidad de raciocinio está en el mismo sitio, en el caso de un ordenador lo tenemos en dos partes independientes. Uno es el microprocesador, que tendría la capacidad lógica, por así decirlo, las decisiones, y otra es la RAM. La RAM, que la tenemos ahí, ¿vale? Le podemos, tiene dos patillas que, si la pulsamos, nos va a liberar lo que es el módulo de RAM de su sitio, ¿vale? Ya tenemos ahí el módulo de RAM liberado. Podemos comprobar perfectamente cómo es, y vemos que tiene una muesca aquí que debe encajar de nuevo en esa posición. Si colocamos de nuevo la RAM, comprobando que las patillas estén abiertas, ahora simplemente ejercemos una ligera presión hasta que hace clic y vemos cómo las patillas han vuelto a entrar. De manera que si pulso, libero lo que es la pastilla de RAM, lo que es el circuito, ¿vale? Y al pulsar, digamos, todo lo que es el circuito hacia abajo, lo que es la patilla vuelven a su sitio, dejando otra vez el circuito de manera prisionera, de manera agarrada a lo que es la placa base. Bien, pasamos a otro componente más importante o no. Por aquí tenemos la pila. La podemos ver por aquí. Liberar la pila es una tarea bastante fácil. La pila se encarga de mantener lo que es la fecha y la hora del ordenador, y mantiene lo que son los parámetros de configuración de lo que es la BIOS. La pila, cada cierto tiempo, cada años,
un par de años o 3, hay que cambiarla. Si lo llevamos a una casa de informática, probablemente nos cobrarán pues unos 10 euros por ella. Pila vale apenas 60 céntimos o incluso hasta menos, la he podido comprar por 30 céntimos. Y simplemente requiere de utilizar algún tipo de destornillador pequeñito. Voy a ver si encuentro alguno. Un destornillador pequeñito que me va a permitir pues pulsar una patilla que estamos viendo aquí, ¿vale? Esa patilla se empuja hacia afuera y me libera lo que es la pila de su sitio. Ya puedo coger y sacar la pila de su sitio. Podemos comprobar una CR2032, es un modelo de pila bastante normal, lo podemos encontrar en cualquier bazar, en cualquier sitio, se vende en muchísimos sitios, una CR2032, ¿vale? Y simplemente para colocarla, si tuviese esta pila fuese nueva, simplemente lo que haríamos sería entrar al revés, pulsar, y la pila quedaría perfectamente agarrada. Prosigamos con la explicación. Vamos a ver ahora lo que son los slots de expansión. Los slots de expansión lo podemos encontrar en esta zona de aquí y permiten ampliación del ordenador hacia el exterior. Digamos que la parte de la conexión de la tarjeta de expansión, que es esta que tenemos aquí, queda hacia el exterior de manera que podemos conectar. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, pues podemos conectar, podemos ampliar lo que son las posibilidades del ordenador. Podemos conectar tarjetas de sonido, tarjetas de vídeo mejorada que digamos de alguna manera aumente las posibilidades gráficas del ordenador, tarjetas de red. Tenemos una colección importante de tarjetas que podemos conectar en lo que es los slots de expansión. Realmente da igual a qué slot lo coloques, puesto que el ordenador reconoce automáticamente qué tipo de tarjeta tiene conectada y con los drivers correspondientes la habilita para que pueda funcionar. Generalmente lo usual es que tengan un tornillo colocado aquí, pero en este caso este modelo de ordenador no le hace falta atornillarlo. Lleva simplemente un sistema que por presión aprisiona, no permite que salga la tarjeta. Si nosotros liberamos con el botón este que tiene aquí, liberamos lo que es la parte que deja las tarjetas sujetas, podemos perfectamente retirar la tarjeta. La tarjeta sale a presión hacia arriba, como podemos comprobar, y podemos ver que aquí están los contactos que permiten la comunicación con el ordenador. En este caso es una tarjeta de tipo Wi-Fi, es decir, que le da posibilidades de conectar a través de la Wi-Fi el ordenador a internet, etcétera, etcétera, ¿vale? Y para colocarla simplemente la presentamos, vemos que cae de manera perpendicular. Voy a poner por aquí otra toma de la cámara para que veáis cómo entraría. La tarjeta, digamos, de alguna manera entra de forma perpendicular y simplemente con una presión la tarjeta quedaría colocado. Ahora cerramos lo que es la parte que sujeta para que en el movimiento, normalmente los ordenadores de sobremesa no se suelen mover, pero por si acaso limitamos los movimientos de la tarjeta, así no se puede desconectar de su sitio. Podemos comprobar que tiene también una lengüeta por aquí que hace que un tipo de tarjeta que no sea la adecuada no se pueda conectar a no ser que sea del mismo modelo. Esto es lo que se llama un bus PCI. Este slot que está aquí, veis que está a distinta distancia, los tamaños son distintos, es un bus que está ya obsoleto, es un bus AGP para tarjetas gráficas, pero ahora nos encontramos algunos similares, como podremos ver en otra tarjeta, en otra placa madre más moderna que he podido encontrar por ahí, también rota. Por aquí pues me parece que nada más. Lo único que podemos ver es ver cómo están colocados aquí lo que es la parte del lector de CD-ROM, que lo tenemos aquí en esta zona. Por aquí tenemos también un antiguo lector de disquetes, y podemos también ampliar mucho más las posibilidades. Aquí el disco duro, como os comenté ya anteriormente, y lo que vamos a hacer a continuación es ver cómo se coloca, cómo conectaríamos un disco duro a lo que es la placa base.
Bueno, pues para conectar el disco duro a la placa base, como os he enseñado antes, lo primero que tenemos que hacer es alimentar el disco duro. Para eso tomamos uno de los conectores de lo que es la fuente de alimentación, cualquiera que quepa en su sitio es válido, y vamos a utilizar lo que es un cable ID, que son estas bandas. Esto ya no se usa, luego os enseñaré cómo es un conector moderno, un conector SATA, y como podemos ver y os comenté antes, tiene aquí arriba una pequeña patilla plástica que únicamente permite que pueda ser conectado en una sola postura. Apretamos con una simple presión y finalmente ya tenemos el cable de comunicaciones. Recordad, ese es el cable de alimentación y este es el cable de comunicaciones. Si colocamos esto así, ¿dónde conectaríamos esto? Pues esto lo conectaríamos a lo que es los conectores ID que tenemos aquí abajo. Del mismo modo volvemos a buscar la muesca. Voy a intentar, aunque va a ser difícil, meter la cámara. Mira, aquí hay un conector ID. Bueno, os voy a liberar. Vamos a ver si soy capaz de dejar la cámara en una postura interesante. Voy a liberar lo que es la fuente de alimentación de la placa base para que se pueda ver cómo se conecta lo que es las comunicaciones del disco duro. De alguna manera lo presentamos y empujamos simplemente, ¿vale? Ya quedaría conectado. Tenemos el disco duro, tenemos la alimentación, tenemos las comunicaciones. Pues este disco duro ya estaría preparado para poder funcionar con esa placa base. Obviamente lo meteríamos aquí en lo que normalmente se suele colocar primero, después se hacen las conexiones, y como podéis entender, los cables quedan bastante tirantes. Ya es un poco de arte del montador el dejar los cables en una posición adecuada, que no roce con los ventiladores, etcétera, etcétera. Ahí tenéis también un ventilador de caja, que lo que permite es que el aire caliente que se está acumulando en la caja pues lo podamos desalojar, al igual que el ventilador de la fuente de alimentación, que lo podemos ver ahí. Todas esas botellitas que podemos ver, esos barrilitos, son condensadores eléctricos. Y poco más, porque no identifico cuál es el chip de la BIOS. A ver si tenemos más suerte en la otra placa y os muestro cómo es el chip de la BIOS que os comenté ya en lo que es en el apartado anterior del vídeo.